Mesoamérica. Geográficamente es una región que se encuentra delimitada al norte por el desierto de Durango y se extiende hacia los territorios actuales de Guatemala, El Salvador, Belice y las porciones occidentales de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Está formada por una gran cultura que va desde la diversidad étnica y lingüística. La agricultura principalmente se basa en maíz, calabaza y frijol. Encontramos el uso de dos calendarios, el calendario ritual de 260 días y el calendario cívico de 365 días, los sacrificios humanos hasta el desarrollo de sociedades con una gran organización político-religiosa, lo cual permitió dar origen a las culturas como la cultura olmeca, teotihuacana, totonaca, huasteca, zapoteca, maya, mixteca, tolteca y azteca. Al hablar de Mesoamérica, hablamos de tres periodos. El primer periodo de ellos es el preclásico, es en un tiempo de 1800 años antes de Cristo a 200 años después de Cristo. En este periodo el hombre se establece y da como origen las primeras culturas, entre ellas la olmeca. El periodo clásico es el tiempo 200 años a 800 años después de Cristo. Aquí las culturas llegan a su máximo esplendor, por lo que se les denomina ciudad-estado, donde se construyen grandes centros ceremoniales. En el periodo posclásico es en un tiempo de 800 a 1200 años después de Cristo, y en este tiempo se da lo que conocemos como la caída de Tenochtitlan por la llegada de los españoles. En el periodo preclásico se encuentra la transformación de las aldeas agrícolas a la primera civilización, la cultura olmeca. Olmeca significa país del hule. En su arte podemos apreciar sus monumentales esculturas trabajadas en piedra. En arquitectura son los primeros que construyen centros ceremoniales, los cuales están diseñados en orientación a los astros. Su organización político-social se distinguía en la separación de los centros ceremoniales religiosos, donde vivían únicamente los gobernantes, los sacerdotes y sus sirvientes. El pueblo vivía alejado de ellos en las aldeas y solo se reunía en estos centros para las celebraciones religiosas y militares. El periodo clásico y posclásico se encuentra el nacimiento de nuevas culturas dentro de Mesoamérica, algunas más poderosas que otras, logrando un dominio de territorios y se empieza a cobrar tributo a sus habitantes. Su organización político-social dentro de este periodo estaba más definida, pues los sacerdotes y nobles eran quienes gobernaban. Para estos periodos se vio la integración de guerreros a la élite social. Después estaba el pueblo formado por comerciantes, artesanos, agricultores y esclavos. Con esta organización social se pudo tener un mejor control para el triunfo de las guerras y así lograr expandir su cultura. De igual forma se pudo tener un mejor control en la economía a través del mercado. Lo que eran los nobles tenían que dar un buen ejemplo en su conducta, que justificara la posición y privilegio denominado nobleza. En el papel de gobierno tenían que ser especialmente diligentes, sobrios y en su actuación y rigurosos en sus desvelos y ayunos religiosos. Las ciudades más importantes que se observan en este periodo son Monte Albán, Teotihuacán, Tikal, Copán, Palenque. La religión era politeísta, es decir, adoraban varios dioses. Esta comenzó a tomar un mayor valor y se puede observar en la construcción de los asombrosos centros ceremoniales, pirámides, tumbas y palacios, donde se realizaban ceremonias en honor a los dioses y con frecuencia se incluían los sacrificios humanos, pues así creían obtendrían el favor de sus deidades en los ciclos de la naturaleza.
La cultura teotihuacana fue la más sobresaliente, convirtiéndose en un lugar sagrado que era una fuente de espiritualidad, respeto y prestigio. En sus conocimientos y avances progresaron ciencias como las matemáticas y la astronomía, crearon complicados sistemas de esculturas y prosperó la herbolaria. Construyeron represas, canales, terrazas y otros sistemas para el control del agua. En temas de educación se puede observar una gran diferencia en género, una categorización dependiendo la posición social a la que se perteneciera. El tipo de enseñanza era en relación también al estatus social. Para la clase noble en la educación infantil, los niños pasaban con sus padres los primeros años, en especial más con sus madres. A la edad de los 6 años quedaban a cargo de los sirvientes y preceptores, a los que se les denomina ayos, en el caso de hombres, y ayas para referirse a las mujeres. Estos acompañaban a los niños nobles a la calle y les indicaban el modo en que debían saludar y para demostrar su excelente educación y su clase, y les indicaban qué es lo que hacía la gente del pueblo. Las ayas, por su parte, acompañaban a las niñas nobles a los jardines del palacio y en las escasas salidas a la calle y al mercado cuidaban su honra y les insistían que se condujeran con recato. En caso de que alzaran la mirada para ver a alguien, recibían un pequeño pellizco para indicar que era incorrecto. La educación infantil en el pueblo, los hombres iniciaban con la educación de los niños, los cuales se convertían en colaboradores de sus padres, que les enseñaban los oficios y tareas como pescar, cortar leña y acarrear mercancía. Las mujeres se encargaban de la educación de las hijas. Estas se quedaban en casa y les enseñaban las labores del hogar, como es hilar, tejer o moler en metate. El castigo a esta edad para ambas clases era tratar a los niños con dureza, si no era, y se ocupaba un palo o piedra, o bien se les daba un baño con agua fría, pero en este periodo los castigos o los golpes eran muy comunes, eran normales. El castigo más cruel que se llegaba a aplicar a los niños era que inhalaran el humo de chiles que eran puestos en las brasas. Para la etapa de la adolescencia encontramos dos escuelas sobresalientes. La escuela para la clase noble era el Calmecac. Era una institución de élite donde se preparaban a los hijos de los nobles. Eran educados para desempeñar los más altos cargos en el gobierno y en el sacerdocio. La ubicación del Calmecac era la plaza mayor del templo. Los maestros eran los sacerdotes. El método de enseñanza, principalmente se les enseñaba el autosacrificio, esto con la finalidad de habituarlos a realizar la ofrenda de sangre que era indispensable en la religión. También se les indicaba la vigilancia de las ciudades toda la noche, donde se punzaban el cuerpo para obtener la sangre que ofrecería. Practicaban el ayuno. El objetivo de sus métodos de enseñanza era que desarrollaran la virtud de soportar dolores y privaciones para la función a la que estaban preparados a desarrollar. La formación era la interpretación de libros. Se mencionan 3 libros. Uno de ellos es el Tonalamat, contenía el calendario y era relacionado con los ciclos astronómicos. El Xihuamatlet, y aquí en este era un tipo libro de historia donde se registraban pues quiénes eran los gobernantes, las guerras que se originaban y que se ganaban, las alianzas, entre otros sucesos. Y por último, el libro de los sueños. Este correspondía
un poquito más como a la esotería. Se practicaba, lo practicaban los sacerdotes. Los castigos eran la azota con los leños ardientes y en el peor de los castigos que podían recibir era la muerte, porque los varones se dedicaban o se entregaban a la bebida y a las mujeres. Para, la, para, la, para el pueblo, la institución que encontramos es el Tepozcali. Esta institución pues es para los hijos de los macehuales o los plebeyos. Aquí recibían una educación militar y pertenecían al grupo de las águilas o los jaguares según sus logros, y esta clasificación se les daba a los guerreros valientes. La ubicación del Tepozcali se encontraba uno en cada barrio. Los maestros pues eran los guerreros veteranos. El método de enseñanza era soportar el peso cargando troncos en la espalda, llevaban las villutas y marchaban a la saga de los batallones. Finalmente, para probar sus habilidades, tomaban algunos cautivos para ejecutarlos como esclavos. Primeramente tenían que trabajar en equipos y posterior lo hacían individualmente. La formación era a base de presentación de ofrendas y realizaban acciones de autosacrificio. Está también el Ixpuxcali o la Casa de las Doncellas. Esta es para la educación de las mujeres. En la clase noble, pues las mujeres podían llegar a ser sacerdotisas. En el caso de las mujeres plebeyas, se les enseñaba las labores domésticas, los remedios bajo plantas que conocemos como herbolaria. Y está la escuela Cuicacalli o casa de canto. En esta pues se les preparaba a ambas clases con diferentes funciones, principalmente el canto y la danza que se utilizaban para hacer las ofrendas o los rituales a sus dioses. Para concluir este video, voy a dar respuesta a la pregunta: ¿qué tipo de cultura considera que contribuyó más para la educación y cuál de ellas cree que conserve algún vínculo con los modelos educativos en México de la actualidad? No me inclino por una cultura en específico, pues considero todas las culturas en temas de educación eran muy estrictas, pues a la educación se le daba una gran importancia, con el único objetivo de formar grandes y sabios líderes en el caso de la clase noble. Para el caso del pueblo, la clase plebeya, el objetivo era formar ciudadanos capaces de tener amor a sus creencias y que defendieran su territorio en nombre de sus dioses. Por lo que en la actualidad se puede observar lo mismo en las instituciones de nivel universitario. Se tiene como objetivo formar en los alumnos un pensamiento crítico, analítico, que permita crear líderes, quizás no de una nación o de una determinada región, pero sí líderes que transmitan sus conocimientos para el bien común de la sociedad mexicana.